Bien, toma. Mis padres me educaron y por mucho tiempo creí que servir en estas preguntas iniciales del libro nunca dejaron de estar presentes durante el largo periodo de escritura. Quizás tampoco constitucional. Según sabemos, el presidente Elwin no era un país donde andamos todos cargando armas. Quiero saludar, por cierto, al presidente de la República, a la rectora, al ministro, a toda la familia, Elwin, a todos. Y quiero decir que me encanta ver a tanta gente que hacía tiempo que no veía. Y no lo digo para que me perdonen por lo que voy a decir después, sino que es de verdad. Bueno, saludar a todos, amigas y amigos. Primero, darme las gracias por esta invitación. Quiero contarles que yo entendí que era el lanzamiento de las memorias del presidente Elwin. Y dije que sí. Cuando vi que era la época de la Unidad Popular, me compliqué un poquitito. Y leyéndolo aún más. Pero vamos a conversar lo que yo creo que es clave, además una excelente presentación del rector Carlos Peña, es clave poder tener esta oportunidad para volver con serenidad a lo que ha sido nuestra historia, con sus aprendizajes y sus proyecciones. Una historia que yo espero miremos cada día con mayores consensos sobre lo esencial, sobre aquello que permite apuntar juntos a un futuro común, y que es la democracia y la protección irrestricta a los derechos humanos. Y lo digo esto porque con preocupación veo discusiones en el ámbito público donde se cuestionan cuestiones que a nuestro juicio no son cuestionables, que son claramente, hechos claramente definidos, ¿no? Entonces creo que hacerlo a 50 años del golpe de Estado, un momento trágico en nuestro tránsito republicano. Ahora,
iba a decir de nuestra república, porque hay gente que se ha apropiado del concepto republicano, es doblemente convocante, me parece. Quienes vivimos de cerca el desarrollo de los acontecimientos tenemos una responsabilidad para que la memoria pertenezca a Chile. La memoria es lo que permite a la sociedad reconocerse en el presente. Es lo que permite dimensionar los esfuerzos pasados y las tareas pendientes también. Es la entidad compartida que conecta el ayer con el mañana. Y los escritos de don Patricio Aylwin y su recopilación en este libro aportan a la construcción de la memoria. Desde la óptica, sin duda, y así dice el subtítulo, ¿no es verdad?, del rol de la democracia cristiana y también de su propio rol como uno de los líderes importantes del partido, en tanto presidente del Senado, pero también en tanto presidente de la democracia cristiana. También alude a las distintas almas en la Unidad Popular, ¿no? Y lo digo porque también hoy día se habla de las almas en el gobierno actual, pero cualquiera que ha gobernado en coalición sabe que hay muchas almas. Yo tuve un gobierno de 5 partidos, otro de 7, siempre hay muchas almas. Y estoy segura que don Patricio en su gobierno también lo vivió, ¿no? Pero también él alude, y con claridad y detalle, a las almas adentro de la democracia cristiana. En las posturas, en los dilemas que la democracia cristiana en distintos momentos durante la Unión Popular tiene que enfrentar y definir cuáles van a ser las estrategias y los pasos a seguir, no siempre hubo acuerdo, hubo distintas posturas. Hubo gente que consideraba que había que juntarse y aliarse con la derecha y otros que pensaban que no, que había que juntarse más a la Unidad Popular. Entonces, yo quiero decir esto porque con cada testimonio que vemos en el libro, yo creo que para mí, habiendo vivido esa época, y me voy a referir un ratito más a eso, ha sido muy interesante mirar esta mirada profunda, donde le da espacio también a todas estas almas distintas el presidente Aylwin. Y yo creo que con cada lectura política de las decisiones de su querido Partido Demócrata Cristiano, vemos trazos de la memoria de una parte muy importante de nuestro país. El Partido Demócrata Cristiano en ese momento era el partido más importante, más mayoritario de Chile, con mayor votación, ¿no es verdad?, con una alta presencia en el Parlamento. La Unidad Popular tenía minoría en el Parlamento, ¿no? Yo creo que este valioso acervo se suma a otras interpretaciones, a otras sensibilidades, a otras miradas que inevitablemente dialogan, convergen o entran en contradicción. Porque, y lo decía Carlos Peña, pero lo voy a repetir porque creo que es clave en las primeras páginas, sobre todo, y además uno mismo, como observador de los procesos políticos, sociales y culturales, encuentra en Chile desde la segunda mitad del siglo XX, aunque él parte desde el año 1920 en adelante, una efervescencia social donde lo natural era tomar posición. Después del gobierno de Jorge Alessandri, una mayoría de compatriotas, lo decía el rector, se inclinó por la reforma agraria, la sindicalización campesina, la organización de juntas de vecinos y centros de madre, la chilenización y luego la nacionalización del cobre, ¿no es verdad?, avances en salud y en derechos sociales. Entonces, el proceso transformador se vivía con intensidad, porque se veía posible dejar atrás esa profunda desigualdad en el campo y la ciudad. Se veían alcanzables nuevos niveles de libertad y de derechos. Esta intensidad hizo muy cercanos los programas de centro y de la izquierda representados por Radomiro Tomic y Salvador Allende a la elección de 1970. Yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención ahora, bastante 50 años después, era el lenguaje, lo decía el rector. Todos hablan de revolución y de revolución socialista, ¿no? Algunos lo decían marxista y otros humanista, de los sentidos de lo comunitario, de la participación. Lenguaje que uno rara vez escucha hoy día, ¿no? Entonces, era muy interesante cómo había hasta el lenguaje en los documentos oficiales de la democracia cristiana y de la Unión Popular que, como decía el rector, uno decía, ¿cómo es posible que no se hubiera podido llegar efectivamente a un mayor acuerdo en esto, ¿no? Y esta intensidad que se reflejaba, como digo, en estos programas, pero también provocó la respuesta extremadamente violenta de quienes se sintieron que sus intereses estaban amenazados por ello. Y yo creo que la democracia se construye en ese diálogo entre miradas plurales. Es el régimen que garantiza las libertades para que eso ocurra. La democracia es el único modo de convivencia que es autoexigente
y por ello se somete a un perfeccionamiento permanente. Por eso es que es tan importante que cualquier mirada a nuestra memoria parta de una premisa fundamental, que hay hechos incuestionables, documentados, que no pueden ser negados. Y hay visiones, interpretaciones que se acercan a los hechos desde las experiencias y lugares que ocupamos unos y otros. Don Patricio tuvo una mirada del gobierno de Eduardo Frei, de Salvador Allende, del golpe militar, de la dictadura y también de los caminos que había que privilegiar para recuperar la democracia. Su visión, lo sabemos, puede haber ido cambiando en el tiempo. Por mi parte, yo era una joven estudiante de medicina en la Universidad de Chile, mi universidad, de la Juventud Socialista, era la jefa política, se llamaba en esa época, de la Quinta Comuna, de la JS, no del partido, ¿no? Estuve colaborando en trabajo voluntario en las industrias, ¿no es verdad? Estuve para el paro de octubre descargando camiones, en otro paro estuvimos recolectando choclo, ¿no? Y yo digo esto porque cuando uno lee, ve una mirada como que era un país en que la Unidad Popular estaban todos con armas. Y la verdad es que yo no tuve nunca un arma en ninguna cosa. Estuve pintando con la brigada Elmo Catalán y no era un grupo armado. A lo mejor había algún tipo con un linchaco, ¿no es verdad? Pero la verdad es que lo que quiero decir es que mi mirada y mi experiencia vital es otra, del punto de vista del clima que se vivía en ese momento. Nosotros estábamos llenos de sueños, de pensar que podíamos vencer esa tremenda desigualdad estructural que había en nuestro país, ¿no? Entonces, lo digo esto porque es cierto que las experiencias personales muchas veces hacen que uno mire la historia de una manera un poco distinta, más allá de que las conclusiones pueden ser parecidas. ¿Quién de nosotros que vivió en esos tiempos no tuvo también una mirada, una opinión? Pero también yo quiero decir con mucha seriedad que desde la izquierda, desde el Partido Socialista en particular, que es lo que yo puedo documentar, en el marzo del 74, el famoso documento de marzo que releí hace poco, hicimos un análisis bastante crudo de lo que había pasado, donde se hacen autocríticas de lo que pueden haber sido errores, fallas políticas o desviaciones, ¿no? La autocrítica, yo creo que al igual que la crítica honesta, son bienvenidas en cualquier proceso político. Es una de las armas de la democracia. Cabe entonces preguntarse cuánta autocrítica hemos tenido la voluntad de empujar, algunos más que otros, ¿no? Ahí están los documentos y libros de fines del 70, los procesos de renovación, las reflexiones internas y externas. Pero creo que en definitiva, creo que todos y todas debemos estar siempre abiertos a examinar lo hecho y lo que podrían haberse hecho mejor. Porque en eso consiste la política, en procesar nuestras diferencias de manera pacífica y respetando las libertades y visiones de unos y otros. Don Patricio, al inicio y al final de sus memorias, se pregunta, y lo decía Melanie, ¿qué podríamos haber hecho mejor o qué podríamos haber hecho distinto para haber logrado cambiar el curso del acontecimiento? Creo que, y él dice en muchas partes, el clima existente, la falta de confianza entre los actores políticos hizo imposible los acuerdos. Y eso es contradictorio con estos programas parecidos, comunes, con estos objetivos muy parecidos, ¿no? Pero así fue. Pero a la vez, yo diría, la misma historia en que él participó nos indica un sendero de paz y democracia. La construcción de agendas acordadas que se hicieron para derrotar a Pinochet en las urnas. Se hizo para llevar adelante la Comisión Rettig, pero también la democracia, porque hay gente que sostiene que la democracia no es capaz de resolver este tipo de conflictos. Yo quiero decir que sí es capaz. Se hizo también en el año 2019, cuando el gobierno del presidente Piñera tenía un 6% de aprobación y las tentaciones podrían haber sido muy grandes, ¿no es verdad?, para intentar desestabilizar la situación, los parlamentarios tuvieron la capacidad, el presidente Boric fue uno de ellos, de buscar una solución institucional a la crisis que se vivía en ese momento. Entonces yo digo, hay distintas lecturas, hay distintas experiencias vitales, pero ninguna de estas lecturas cambia la fuerza de los hechos. Nadie puede esconder los resultados electorales, los índices económicos, la evidencia sobre el respeto o atropello de los derechos fundamentales,
Podemos haber opinado y seguir haciéndolo sobre el funcionamiento del Congreso, de las universidades o de la prensa, pero muy distinto es que esos espacios democráticos hayan sido clausurados o bombardeados. Entonces, hoy, a 50 años de una tragedia conocida mundialmente por su brutalidad, esa claridad sobre los hechos fundamentales, y lo digo porque hoy día se cuestiona, y no hay silencio, ¿eh? Yo he leído muchos cuestionamientos a este respecto. Democracia, dictadura, golpe de Estado, crímenes de lesa humanidad no son conceptos abstractos. En Chile se han expresado a través de hechos innegables, marcados a fuego en nuestra memoria individual, institucional y nacional. Entonces quiero señalar 3 puntos. Primero, me parece que la democracia, porque yo pensaba cómo la lectura de este libro, más allá de todos los elementos muy interesantes, yo recomiendo leerlo de verdad, nos sirve como lecciones para el futuro, para los próximos 50 años. Cómo generamos un país, ¿no es verdad?, donde haya cosas que sean claritas para todos y que todos realmente nos pongamos a trabajar y sigamos trabajando en torno a eso. Primero, la democracia no puede ser puesta en duda nunca. Y así lo entendía, sin ir más lejos, el presidente Allende. Su trayectoria en el Congreso lo hizo un defensor de la democracia muchas veces frente a sectores radicalizados. Y fue el sello que quiso imprimirle a su proyecto de gobierno. Y fue lo que lo llevó a buscar hasta el final una salida institucional. Yo no recordaba cuántas veces había incorporado militares en el gabinete. Fueron muchas más de las que yo recordaba. Algo que obviamente su propio partido estaba en contra. Su propio partido, que fue tal vez el que hizo, mi partido, que hizo mucho fuego amigo, ¿no? ¿Cuántas veces él le solicitó al cardenal Silva Enrique que fuera un interlocutor válido y que lo hizo, ¿no? Y que buscó todas las posibilidades? ¿Cuántas veces el general Prat hizo una actividad de buscar, encontrar lugares? Y otros generales constitucionales. Mi padre una vez me contó que había un intento de un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea y él fue con otro general a decirles que era inaceptable pensar en un golpe de Estado, ¿no? Eran cosas privadas que se hacían, pero se hacían. Y muchos otros generales constitucionales, como digo. Pero yo creo que los roles de la Iglesia Católica y de varios actores fueron súper clave y el presidente en su memoria lo revela muy claramente. Y con el tiempo ha quedado documentado que hubo muchos actores que desestabilizaron voluntariamente la democracia chilena, pero Allende no está entre ellos. Podrán haber críticas unas a otras. Yo no sé si el rector decía que no decidió. Yo no sé si ha cambiado la relación, y no se lo voy a preguntar al presidente Boric ahora, entre los presidentes y las coaliciones que los apoyan. Porque una de las cosas que uno leía es que estas almas hacían muy difícil muchas veces tomar una cierta línea. Hay partidos que le dicen a los presidentes, presidente, usted decide. Hay partidos que hacen todo lo posible por obstaculizar aquello. Entonces, yo no creo que él haya sido un personaje que no tomara decisiones. Creo que había un contexto político muy difícil en ese momento. Y lo digo porque yo estuve 2 veces con el presidente Allende, comiendo una vez en su casa con mi padre y mi madre, y otra vez él fue a mi casa. Y fue porque mi tío Hugo Miranda era el presidente del Partido Radical y senador. Le pidió a mi padre que invitara a comer al presidente Allende porque él quería tener una conversación privada con Allende sobre la complejidad política que se estaba viviendo al interior de la Unidad Popular. Entonces, hay gente que ha dicho que él no hacía lo suficiente, que estaba relajado, que no entendía la gravedad de las cosas. Yo diría, no, él hizo muchas cosas, pero tuvieron el resultado que tuvieron, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, en cosa de horas, la dictadura no hizo más que confirmar el enorme abismo que separa una democracia con todas sus imperfecciones y un régimen que recurre a la fuerza más brutal para aplastar las libertades civiles y políticas básicas. Yo decía, la democracia no puede ser puesta en duda, no es perfecta, es mejorable, pero tiene mecanismos que permiten corregir los problemas. Segundo, no se puede justificar un golpe de Estado jamás. La democracia tiene las herramientas y las instituciones para corregir. Pero cuando se bombardea
un símbolo democrático tan importante como el Palacio Presidencial y que yo miré desde el techo del J. Aguirre, o la Casa Presidencial, lo que queda súper claro que aquí no hay una búsqueda de proteger la democracia, sino de aplastar a un gobierno y aterrorizar. Tampoco hay justificación para invocar el riesgo de guerra civil, cuando los hechos demuestran que no había dos bandos armados, sino un aparato estatal con fuerzas armadas omnipotentes. Un golpe de Estado no puede formar parte de las opciones que tienen los países para resolver sus diferencias. Y tercero, los crímenes de lesa humanidad no tienen cabida en nuestra patria ni en ningún lugar en el mundo. Y aún estamos cargando dolores como sociedad porque una política de Estado se basó por 17 años en aniquilar al que pensaba distinto o que era considerado peligroso. Nada, nunca y ningún lugar podrá justificar que se atropelle la dignidad que nos define como humanidad. Las heridas son aún más difíciles de sanar si hay quienes niegan o justifican lo que han establecido comisiones de Estado, como la Comisión Rettig, la Comisión Walech o las propias investigaciones judiciales. Es algo que simplemente no podemos permitir, porque deteriora nuestra posibilidad que seamos una comunidad, porque es nuestro deber moral hacer todo lo posible para que no se repitan casos tan dolorosos. Y creo que nos queda mucho por hacer para consolidar estos principios que suenan evidentes, pero que lamentablemente no están implantados con la solidez que deberían. Creo que ha sido muy importante gestos como lo que hizo la Armada y el nunca más del almirante de la Maza, pero creo que es bueno que otras instituciones y otras fuerzas hagan lo mismo, ¿no? Porque cuando vemos lo que piensan los y las jóvenes, vemos en los tremendos desafíos en convertir los aprendizajes en prácticas para el presente y el futuro. Cuando vemos las encuestas sobre la democracia y cómo se ha perdido la credibilidad en la democracia, creo que es algo que nos tiene que preocupar, que nos debe importar. Cuando hay un porcentaje de chilenos que dicen que el mejor gobernante de Chile ha sido Pinochet, yo creo, y muchos de ellos jóvenes, yo creo que es un tema que como sociedad nos tiene que importar. Yo espero que este año tengamos la madurez de aprender de nuestra memoria, de mirarnos y reconocernos como hermanos de un mismo país, que defienden la democracia y los derechos humanos como las únicas posibilidades de bienestar y dignidad para todos y todas. Y como pusimos en el Museo de la Memoria, es muy probable que no nos podamos, y como es algo que yo cuando era ministra de Defensa y presidente siempre hablé con los militares, es probable que entre muchos de nosotros no nos podemos poner de acuerdo en todos los elementos del pasado, porque estábamos en distintas posiciones. Pero nuestra responsabilidad es asegurar y proteger la democracia, y esa es una responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo valora esta revisión y también las palabras que tuvo la expresidenta Bachelet, el rector Carlos Peña? No lo sé conversar. Me parece que a raíz de este libro, de las memorias de don Patricio Aylwin, del expresidente, del periodo de la Unidad Popular, tanto lo que ha señalado el rector Peña, como la expresidenta Bachelet, son miradas interesantes, importantes acerca de un periodo histórico, pero también pensando en el presente y en el futuro. Y sobre todo en la valorización de la democracia y en el respeto a los derechos humanos, que me parece que es indispensable hoy día cuando muchos reniegan o derechamente caen en el negacionismo. Yo quería consultarle algo adicional, más de política contingente, porque hay un mensaje que se ha enviado y también declaraciones suyas en distintos lados respecto a que el gobierno debiera ya exigir celeridad y explicaciones y que también se vea la situación respecto de los antecedentes que se tienen de las transferencias a las fundaciones que se han hecho. ¿En qué tenor justamente se ha conversado con la Comisión Política del Partido respecto a esta situación? Mire, le agradezco la pregunta porque en la segunda de hoy entiendo que viene una portada que me la mostraron, que no viene entrecomillada una frase que yo jamás pronuncié. Acabo de hablar con el diario para que desmientan, porque yo no he señalado aquella frase. Lo que sí señalé es aquel acuerdo que tomamos anoche en la Comisión Política en relación a apoyar las medidas que ha tomado el presidente Boric y apoyar al gobierno, apoyar al ministro Montes, porque ha tenido una actitud proactiva en la entrega de antecedentes, ha sido riguroso, con celeridad ha enfrentado este tema y ha puesto término a la contratación de 2 seremis que hasta ahora son aquellos que están involucrados. Y en relación a los antecedentes, lo que discutimos anoche en la Comisión Política, que es bueno
y deseable, y que así se lo íbamos a hacer ver al gobierno, que se entregaran públicamente todos los antecedentes que se están haciendo llegar a la Fiscalía y a los demás organismos como la Contraloría, en el sentido que sea la ciudadanía la que los conozca. Hay una declaración pública que hemos sacado como comisión política, que les ruego tener a la vista, para que se entienda cuál era el sentido de mis palabras y que jamás yo he dado a entender, porque además no tengo ningún antecedente de que así sea, de que nadie... No, yo no he señalado esa frase, en primer lugar. Segundo, jamás me refiero a la moneda, porque la moneda para mí no existe. Existen personas, existe el presidente, existen ministros, y niego terminantemente haber dado esa frase. Paulina Fidel Espinosa llama al ministro Jackson a entregar su computador, su celular, que si no tiene nada que esconder, que lo haga. ¿Qué piensa usted de eso? Que son las autoridades judiciales y la Fiscalía las que deben hacer ese tipo de diligencia, y que hay que esperar aquello. Paulina, muchas gracias. Comparte las declaraciones de Natalia Piergentil sobre que esta salida de pedir que el ministro Jackson salga es casi patológico. No, mira, el adjetivo calificativo, como dice Huidobro, cuando no ayuda, mata. Muchas gracias. Me pareció extraordinaria, me encantó ver todos esos personajes reunidos. Creo que leerse ese libro, que no lo he leído, lo acabo de recibir, va a ser extraordinariamente interesante. Muchas gracias. Respecto al tema del negacionismo... ¿De qué? Ahora, aquí no hubo. Aquí... No, aquí no hubo, pero se mencionó la presidenta Bachelet que no se debían dar ese tipo de cosas, sobre todo... No, pues no debe darse. El negacionismo es un concepto negativo. Por lo tanto, no hay nada que decir al respecto. Es un concepto negativo. Lo mejor que podemos hacer es abrir bien los ojos, mirar nuestra historia, tener la perspectiva del futuro y fortalecer la democracia. Con permiso. Gracias. Bueno, yo creo que con el tiempo que estamos viviendo, los 50 años de conmemoración del golpe, creo que este libro es el testimonio de una persona que tuvo una participación muy determinante en la historia de todo esto. Y aquí hay seguramente una verdad contada por él, como otros pueden tener otra visión. Lo que yo creo que aquí no podemos descalificarnos porque tengamos diferentes opiniones. Lo que sí tenemos que tener una opinión única. Nosotros debemos ser siempre contrarios a los golpes de Estado. Nunca podemos perder la democracia se pierde y es muy difícil recuperarla. Y eso hay que precisamente proyectarlo en el próximo tiempo. Este país realmente vuelva a recuperar esta democracia, que lo haga crecer y llegar al lugar que le corresponde. Pero Elwin es un gran testigo de lo que pasó en ese periodo de la historia de Chile. Gracias, Andrés. Gracias. Fue un gran acto, estuvo a la altura de un gran libro. Un libro escrito, como sabemos, a lo largo de 40 años, para dar un testimonio, para dejar en la historia un análisis de los 3 años de la Unidad Popular desde la perspectiva del Partido Demócrata Cristiano, del expresidente Patricio Aylwin. Y es un libro que va a ser muy importante en nuestro país. Lo escuchamos del rector Peña, de la expresidenta Bachelet. También estuvimos muy contentos que estuvo presente el presidente Boric. Así que fue un acto republicano, como suele ocurrir en esta universidad y en este salón de honor, que de alguna manera siempre, dependiendo, se haga lo que se haga, tiene ese vínculo con la historia y con el futuro de este país también. Este legado de este trabajo, como digo, hecho a lo largo de tantos años con tanta dedicación por un político que es también maestro, que fue lo que dije en mis palabras introductoras, un profesor emérito de la Universidad de Chile que trabajó con esa doble alma, el alma de un político y el alma de un profesor. Está ahora ahí para que todos lo incorporemos en los debates, en las discusiones y en la comprensión de nuestra historia. Muchas gracias. Nada, nosotros como familia muy agradecidos de la presentación de la presidenta Bachelet y de Carlos Peña, que a mí personalmente me pareció brillante, y ojalá que estas páginas sirvan para iluminar el momento histórico que vive Chile, para que, como dijo la presidenta Bachelet,
nos pongamos todos de acuerdo en que nunca más puede ocurrir un golpe militar y que sea una contribución a la mejor democracia de la que hablaba la presidenta Bachelet. Muy agradecidos también de que el presidente Boric nos haya acompañado en el día de hoy. Francisco, ¿cómo cree que se revise la figura de su padre, lo que hizo hace 50 años atrás, sobre todo ahora que viene esta conmemoración? Bueno, lo comentaba un poco antes, la verdad es que en el libro, es feo que lo diga yo, pero es re entretenido el libro, se lee, son 700 páginas y uno se envicia leyéndolo. La verdad es que en el libro está muy bien retratada la experiencia de cómo trataron de hacer todo lo posible para evitar el golpe y para ponerse de acuerdo y para que no llegáramos a la ruptura de nuestra democracia. Lo comentaba hace un rato, los instantes finales, el diálogo con el presidente Allende, primero en La Moneda, después al final, pocos días antes del golpe, invitado por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Ojalá que este testimonio sirva para mirar en retrospectiva, para que nos pongamos de acuerdo en que nunca más, bajo ninguna circunstancia, pueda haber un golpe militar y que sirva para el momento político que está viviendo el país, para que tratemos entre todos de contribuir a una mejor democracia, como comentaba la presidenta Bachelet. Muchas gracias. Bueno, fantástico el evento, yo creo que es muy interesante todo lo que dijeron la presidenta Bachelet, también el rector Carlos Peña, que sea en la Universidad de Chile, creo que fue muy importante. Mi padre dijo alguna vez que lo único que le habría gustado ser era rector de la Universidad de Chile. Los caminos lo llevaron por otro lado y la verdad es que yo lo que recomiendo es leer el libro. Creo que es un testimonio muy serio, muy riguroso y muy desapasionado también, y creo que lo que más sirve de este libro es valorizar lo importante que es cuidar la democracia. Que no se deteriore la democracia, que no se deteriore la forma del lenguaje, de la intolerancia, en fin, cuidar la democracia es algo esencial para construir un mejor futuro. La escritura del libro, ¿cómo se dio? ¿Fue a cuántas manos? ¿Fueron todos los hijos? ¿Cómo fue más o menos el proceso? No. O sea, mi papá se demoró como 38 años en escribir el libro porque lo tenía listo el año 2011. Pero lo escribió él y lo que nosotros hicimos cuando la editorial nos llamó es ver su borrador, chequear que las citas estuvieran bien, hacer algunas compaginaciones, pero la verdad es que el libro se demoró, pero fue un libro que tenía él, que no lo quiso publicar en vida, no cabe ninguna duda. Como dice mi hermana, bueno, nos dejó este cacho a nosotros. ¿Cómo cree que se indague la figura de su padre en torno a lo que hizo hace 50 años atrás para salvar la democracia protestando? Ojalá la gente pueda mirar esta conmemoración interesándose también en la historia. O sea, una cosa es la memoria, que es muy importante, y el nunca más al golpe de Estado, el nunca más a las violaciones de los derechos humanos. Pero otra cosa también es mirar la historia y es entender, por ejemplo, cómo el deterioro de la democracia nos fue llevando a una ruptura y a un quiebre institucional que duró tantos años y que fue tan trágico para tantos chilenos. ¿Hay alguna anécdota que quisiera rescatar usted, o si me permite, esa última reunión donde se pidió o se consiguió la mediación del cardenal? El expresidente Allende también llegó bastante tarde, si que hay algún episodio de esas características que... Mire, lo que recuerdo más es el episodio de cuando, de la primera reunión con Salvador Allende, el presidente, en julio del año 1973, que fue en La Moneda, y mi padre estaba... en la democracia cristiana las bases del partido eran muy contrarias a que el presidente de la democracia cristiana fuera a dialogar.
Y en ese contexto yo estuve en una asamblea de la democracia cristiana donde cuando él dijo que iba a ir a dialogar con Salvador Allende, lo pifiaron. Y entonces como después a lo mejor lo hizo en el Estadio Nacional, él paró esas pifias y dijo: mientras haya una posibilidad de salvar la democracia, tenemos que dialogar. Eso podría contar como un recuerdo muy vívido de un momento en que todos estábamos muy nerviosos y que hicimos una misa, me acuerdo, cerca de la casa, donde rezando para que ese diálogo saliera bien. Eran otros tiempos. Sí. Gracias.